Mi novia me humilló enfrente de sus amigos solo para hacerlos reír, así que yo terminé con ella justo ahí. Mi nombre es Aarón, tengo 24 años, y llevo 8 meses con Miranda, mi novia, bueno, ahora exnovia. La conocí en una fiesta, un evento de amigos comunes donde las risas y las bromas eran la norma. Desde el primer momento, me llamó la atención su energía inagotable y su capacidad para hacer que todos se sintieran cómodos. Miranda siempre ha sido una chica extrovertida, de esas que no se detienen a pensar en lo que dicen. Se ríe de todo, bromea con todos y tiene una facilidad asombrosa para conectar con las personas. Al principio, pensaba que su personalidad tan libre y sin filtros complementaría mi naturaleza más reservada. Yo soy más tranquilo, me gusta pensar antes de hablar y, aunque no soy tímido, suelo mantenerme en un segundo plano en situaciones sociales. Miranda estudió para ser docente de preescolar, algo que siempre me llamó la atención. En sus palabras, el trabajo con niños no solo se trata de enseñarles contenidos, sino también de enseñarles a disfrutar de la vida, a reírse de sí mismos y a no tomarse demasiado en serio. En sus historias sobre sus alumnos, me hablaba de cómo lograba que los niños aprendieran mientras se divertían, de cómo los animaba a expresar sus emociones sin vergüenza. A mí, como fotógrafo, siempre me fascinó esa conexión profunda que ella parecía tener con los más pequeños, una habilidad que no todos tienen. Por mi parte, yo estudié fotografía y contenido multimedia. Mi pasión por la fotografía comenzó desde joven, cuando comencé a capturar momentos importantes de mi vida y de las personas que me rodeaban. Mi sueño siempre fue dedicarme a la fotografía profesionalmente, aunque al principio solo podía hacerlo de manera independiente mientras trabajaba en una empresa de publicidad. En ese trabajo, me encargaba de crear contenido visual para campañas, pero mi verdadera meta era poder vivir solo de la fotografía. No era fácil, por supuesto. Mi tiempo se dividía entre la oficina y mis proyectos personales, pero cada sesión fotográfica que hacía me confirmaba que estaba en el camino correcto. La fiesta en la que conocí a Miranda fue el punto de inicio de todo. Recuerdo que esa noche estaba algo reservado, sentado en una esquina con algunos amigos. No estaba participando mucho, solo observando a la gente reír y disfrutar. Fue entonces cuando escuché una carcajada tan fuerte que me llamó la atención. Al mirar hacia el grupo de personas de donde provenía, vi a Miranda, quien estaba rodeada de amigos, todos riendo a carcajadas. Ella estaba contando alguna de sus bromas, y su risa era tan contagiosa que me encontré mirándola más tiempo del que hubiera querido admitir. Algo en ella me atrajo de inmediato, pero fue cuando se dirigió hacia mí que realmente supe que había algo especial en ella. ¿No te unes a la fiesta?, me preguntó directamente, con una sonrisa juguetona. No era como si me estuviera invitando a bailar o a hacer algo complicado, solo me incitaba a disfrutar, a soltarme. Aunque soy alguien que generalmente prefiere observar antes de involucrarse, algo en su forma directa de hablar hizo que decidiera dejar la reserva a un lado y responderle. Poco a poco, la conversación fluyó entre nosotros, hablando sobre nuestros trabajos, nuestras pasiones y nuestros intereses. Ella me preguntaba sobre mi carrera en la fotografía, y me sorprendió lo genuinamente interesada que estaba. Me sentí cómodo, como si estuviéramos conversando desde hacía mucho tiempo. Desde ese momento, nuestras conversaciones no pararon. Aunque nuestras personalidades eran bastante diferentes, nos complementábamos bien. Mientras ella se encargaba de hacer reír a todos con sus bromas, yo le contaba sobre mis proyectos fotográficos. Me gustaba que ella se mostrara tan curiosa, siempre preguntando más y más sobre el proceso creativo detrás de cada sesión. Ella nunca se limitaba, y siempre le encontraba la parte divertida a todo. Al principio, me parecían solo bromas inofensivas, hasta que me di cuenta de que muchas veces, esas bromas iban un paso más allá. Durante los primeros meses, nuestra relación avanzaba sin grandes complicaciones. Aunque algunas veces me hacía comentarios algo pesados, especialmente en frente de sus amigos, no les prestaba mucha atención. Creí que era solo parte de su personalidad, una forma de desdramatizar las cosas, de hacer que todo fuera más ligero. De alguna forma, pensé que su sentido del humor era una manera de conectarse con los demás, de mostrarse como una persona sin miedo a la opinión ajena. A veces incluso me reía con ella,
disfrutando de su actitud tan relajada. Nos hacíamos compañía en nuestras actividades cotidianas. Cuando ella no trabajaba, me acompañaba a mis sesiones de fotos, a veces como asistente, otras simplemente como espectadora. Sus comentarios sobre lo que le gustaba o no de mis fotos me hacían ver mi trabajo desde otra perspectiva. A pesar de nuestras diferencias, me gustaba pasar tiempo con Miranda. Disfrutaba de sus bromas, de cómo hacía que los días más aburridos parecieran más llevaderos. Sin embargo, con el paso del tiempo, noté que algunas de sus bromas ya no me hacían tanta gracia. En ocasiones, sus comentarios, que antes tomaba a la ligera, comenzaban a incomodarme. En particular, cuando bromeaba sobre cosas más personales, sobre aspectos que prefería mantener en privado. La línea entre el humor y la incomodidad comenzó a desdibujarse, pero trataba de no darle demasiada importancia. No quería ser el tipo de novio que no entendía el humor de su pareja. Pero en varias ocasiones, mientras estábamos con amigos o en reuniones familiares, me encontraba en esa situación en la que trataba de hacerle saber con un simple oye, ¿no crees que es demasiado? O relájate un poco. Pero su respuesta siempre era la misma, una risa y un relájate, no es para tanto. Esas palabras me molestaban más de lo que quería reconocer. Era como si estuviera minimizando lo que sentía, como si yo fuera el que estaba exagerando. Un día, recuerdo que estábamos en una reunión con su familia y la mía. Era una de esas típicas reuniones familiares que se convierten en maratones de chismes y anécdotas. Mi primo Pablo había sufrido un accidente hacía unos días y, debido a una operación urgente, le habían rapado la cabeza. Era una situación difícil, él estaba un poco avergonzado y se notaba que no se sentía del todo bien al respecto. La familia estaba intentando mostrarle apoyo y, aunque todos estábamos un poco serios, tratábamos de mantener la calma. Sin embargo, Miranda no pudo evitar hacer bromas al respecto. En principio, las hacía solo para mí, pero las palabras de ella no pasaban desapercibidas. Parece un huevo, dijo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para que yo la escuchara. Yo traté de restarle importancia, pero no pude evitar sentir una incomodidad creciente. La situación ya era delicada, y no entendía por qué Miranda seguía insistiendo en hacer comentarios que no solo no eran apropiados, sino que también reflejaban una falta de empatía hacia la situación de Pablo. Seguro que se está arrepintiendo de haberse rapado la cabeza, dijo en un tono que sonaba como una broma, pero que a mí me dolió. No pude evitar mirarla, esperando que entendiera que aquello ya no me hacía gracia. Yo solo le respondí en un tono bajo, por favor, basta, pero ella continuó. Oye, ¿tú también te lo raparías para hacerle compañía? Dijo con una sonrisa en su rostro, mientras yo sentía que la situación se volvía cada vez más incómoda. Me incomodaba que no solo estuviera haciendo bromas sobre algo tan serio, sino que además, parecía no importarle lo que los demás pudieran pensar. Mis ojos recorrían el cuarto, buscando a alguien que pudiera compartir lo que sentía, pero todos estaban enfocados en la conversación que se estaba desarrollando, y nadie parecía notar lo que estaba pasando. Yo me sentía atrapado entre dos mundos, el de Miranda, que continuaba con su actitud desenfadada, y el de mi primo Pablo, que claramente no estaba cómodo con el tema de su cabeza rapada. En ese momento, entendí lo difícil que era para él, pero Miranda parecía no darse cuenta de la tensión en el aire. Fue entonces cuando decidí que ya era suficiente. No quería seguir tolerando ese tipo de bromas, especialmente en situaciones tan sensibles. En la siguiente pausa en la conversación, tomé aire y me dirigí a Miranda en voz baja, pero firme, Miranda, ¿puedes por favor dejar de hacer esas bromas? No está bien. Ella me miró sorprendida, como si no entendiera a qué me refería. ¿Qué? Es solo una broma, relájate un poco, me respondió, como siempre, sin darle mayor importancia a lo que sentía. Pero esta vez, no pude quedarme callado. Mi paciencia había llegado al límite. No es solo una broma, Miranda. Es un momento serio. No entiendo por qué sigues haciendo esto, le dije, ya sin poder ocultar mi molestia. Podía sentir el peso de mis palabras en el aire, y aunque ella normalmente no se ponía seria fácilmente, esta vez algo cambió en su expresión. Parecía darse cuenta de que no estaba bromeando, que no estaba exagerando.
La incomodidad que sentía era real y me costaba mucho que ella lo comprendiera. Finalmente, Miranda dejó de hacer comentarios y, por un momento, se quedó en silencio. Nadie más en la reunión había notado la tensión, y Pablo, aunque no lo demostraba, parecía aliviado. Después de unos segundos de silencio, Miranda se giró hacia mí y me miró con una expresión más suave. Lo siento, no me di cuenta de que te molestaba tanto, dijo, su tono ahora mucho más tranquilo. Te prometo que intentaré no hacerlo más, sobre todo en momentos como este. Aunque apreció su disculpa, algo dentro de mí sabía que este tipo de situaciones seguirían ocurriendo si no se abordaba con seriedad. La verdad es que, aunque había prometido cambiar, no podía evitar sentir que nuestras personalidades no estaban en la misma sintonía. Había momentos en los que ella no sabía cuándo parar, y aunque yo trataba de explicarle lo que sentía, me daba la impresión de que no siempre comprendía el impacto de sus palabras. A pesar de esa promesa de cambio, algo se había roto en ese momento. De alguna forma, había empezado a ver las bromas de Miranda de una manera distinta, como algo que ya no encajaba con mi forma de ser. El hecho de que ella se sintiera tan cómoda pasando por alto mis límites, incluso después de haber hablado con ella, me hizo pensar mucho sobre la relación. Aunque en ese momento ella se mostró comprensiva, no podía evitar preguntarme si, a largo plazo, sería capaz de respetar mis límites sin que yo tuviera que decirlo una y otra vez. Esa tarde, después de la reunión, sentí que la relación había tomado un giro que no sabía si podría manejar. Me costaba mucho hablar de estos temas con ella, porque temía que la situación se volviera aún más tensa. Sin embargo, en el fondo, sabía que tenía que ser honesto conmigo mismo y con Miranda sobre lo que estaba sintiendo. Esa conversación no sería la última vez que tendría que abordar el tema, pero me di cuenta de que debía aprender a poner límites más claros si quería que la relación realmente funcionara. El día que me despidieron del trabajo fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. Me quedé allí, con la sensación de que todo mi esfuerzo, todas mis horas dedicadas a ese trabajo, se desmoronaban de golpe. Había sido un empleo importante, el que me permitía ahorrar para mi sueño de ser fotógrafo profesional. Pero de un día para otro, perdí todo. El jefe me miraba con lástima mientras me explicaba que debido a la crisis de la empresa, ya no podían seguir manteniéndome en el equipo. Salí de su oficina, y por un momento, me quedé en el pasillo, mirando el vacío. No sabía qué hacer. No podía dejar de pensar en lo que significaba perder esa fuente de ingresos. ¿Cómo iba a avanzar? ¿Cómo iba a lograr comprar el equipo necesario para mi negocio de fotografía? Fui directo a casa. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba consuelo. Necesitaba que Miranda me diera ese apoyo que tanto anhelaba. Ella siempre había estado a mi lado, o eso pensaba. Cuando llegué, me senté en el sofá. Estaba devastado, incapaz de articular una palabra coherente. Finalmente, Miranda entró al salón y vi en sus ojos la preocupación que esperaba. Me lancé a sus brazos, sin poder evitar que las lágrimas comenzaran a caer. Lo perdí, Miranda, perdí el trabajo. Todo lo que había estado haciendo, se fue al traste. No sé qué hacer, dije entre sollozos. Miranda me abrazó con fuerza, y por un momento sentí que todo estaría bien. Me susurró al oído, como si sus palabras pudieran calmar mi tormenta interna. No te preocupes, amor. Todo va a salir bien. Yo estoy aquí para ti, siempre lo estaré. Sé que eres fuerte y que vas a salir adelante. Respiré hondo, sintiendo que un poco de esa angustia se aliviaba al tenerla cerca. Pero el tiempo pasó, y 2 días después, Miranda me dio una noticia que, en ese momento, no me pareció tan grave. Oye, unos amigos míos de otra ciudad vienen a visitarnos. Quieren conocerte. ¿Te parece bien si organizamos una pequeña reunión? Me dijo con una sonrisa que intentaba disimular su emoción. Yo, a pesar de todo lo que estaba pasando, decidí ir. No quería rechazarle nada, especialmente cuando estaba pasando por un momento tan complicado. Acepté, pero me sentía nervioso. No conocía a esos amigos de Miranda, y eso siempre me había puesto incómodo. Pero me dije que todo estaría bien.
Ella estaba allí, y eso me tranquilizaba. Esa noche, cuando llegamos a la fiesta, las cosas tomaron un giro que jamás imaginé. La gente estaba riendo, bebiendo y disfrutando. Yo trataba de integrarme, pero algo en el aire no me dejaba relajarme. Sentía que me miraban de una forma rara. No estaba en mi mejor momento, y todo lo que estaba viviendo me hacía sentir más aislado. Miranda, por su parte, estaba como siempre, el centro de atención, haciendo bromas y riendo. Pero lo que comenzó como una noche normal pronto se convirtió en una pesadilla. No pasó mucho tiempo antes de que las bromas de Miranda comenzaran a dirigirse hacia mí. Al principio me lo tomé a la ligera. Dijo que mi ropa era demasiado simple, como si no estuviera a la altura de la fiesta. Intenté reírme junto con los demás, pero sentí la incomodidad apoderándose de mi cuerpo. Las bromas siguieron, mi peinado, la forma en que me movía, mi actitud, todo parecía ser una excusa para burlarse de mí. La incomodidad crecía dentro de mí, pero me callaba porque quería dar la imagen de estar bien. Pero lo peor estaba por venir. En un momento, mientras la conversación giraba en torno a mí, Miranda comenzó a hablar de lo que había sucedido 2 días antes, cuando me despidieron. No lo podía creer. Se rió y dijo: ¿Y sabían que Aarón se echó a llorar cuando lo despidieron? Pobrecito. Estaba hecho un mar de lágrimas en mis brazos. ¿Cómo alguien puede ser tan sensible? La risa de sus amigos llenó la habitación, y aunque al principio pensé que solo eran comentarios casuales, pronto me di cuenta de que ella los estaba incitando a reír a costa mía. Y, lo peor de todo, era que ella lo hacía con un aire de superioridad, como si fuera lo más gracioso del mundo. Mi estómago dio un vuelco, y mi rostro se encendió de vergüenza. Intenté forzar una sonrisa, pero la incomodidad era tan palpable que me dolía. No podía creer que Miranda, la persona con la que había compartido tantos momentos, se estuviera burlando de mí, de mis inseguridades, de mis sueños rotos. La situación se volvió aún más insoportable cuando ella continuó, sin darse cuenta del daño que estaba haciendo. Y lo peor es que lo traté de consolar, pero, por más que trataba de calmarlo, se ponía a llorar aún más. Es como si no pudiera soportarlo. Es un drama total. Los amigos de Miranda comenzaron a reír a carcajadas. Yo me quedé en silencio, pero sentía como todo mi cuerpo temblaba. La humillación me carcomía. Me di cuenta de que ya no estaba con la persona que había creído que me amaba, sino con alguien que se divertía a costa de mis dolores, de mis fracasos. Lo peor vino cuando vi que ni siquiera ella se detenía. Miraba las caras de sus amigos, esperando más risas, y las obtenía. Incluso algunos de ellos comenzaron a mirar a Miranda como si pensaran que ya era demasiado. Pero ella no se detuvo, no mostró un ápice de arrepentimiento. En ese momento, todo mi ser explotó. La tristeza, la rabia, la vergüenza, no podía más. Me levanté de la silla con la respiración entrecortada y me sentí tan pequeño, tan humillado, que las lágrimas apenas se aguantaron. ¿Sabes qué, Miranda? Dije, mi voz temblando, pero firme. No puedo más. Ya basta. Ya no puedo estar con alguien que me haga esto, que se burle de mí delante de todos. Miranda se quedó congelada, como si no entendiera lo que acababa de decir. Sus amigos también se quedaron en silencio, mirando la escena como si no supieran cómo reaccionar. Pero yo ya no podía quedarme allí. Me sentía roto, no solo por lo que había pasado esa noche, sino por todo lo que había vivido con ella. Es mejor que lo dejemos aquí, continué, mi voz ahogada por la rabia. No te importa lo que siento. No te importa lo que soy. Solo eres alguien que disfruta viéndome sufrir. Y ya no quiero estar con alguien así. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Podía escuchar cómo Miranda intentaba llamarme, como sus amigos murmuraban entre sí, pero yo ya no podía quedarme allí ni un segundo más. Salí al frío de la noche, sintiendo como el aire golpeaba mi rostro, como si me despertara de una pesadilla en la que había estado atrapado. Poco después de que cerré la puerta de mi casa, comencé a recibir mensajes de Miranda. Cada uno de ellos me parecía más desesperado que el anterior.
Decía que no entendía lo que había pasado, que no comprendía por qué me había ido así. Me pedía que la escuchara, que hablara con ella. Al principio, ignoré sus mensajes. No tenía fuerzas para hablar con ella. Ya había dicho todo lo que tenía que decir, y no quería entrar en una discusión sin sentido. Pero el teléfono seguía vibrando con nuevos mensajes. Ella no dejaba de insistir. A las pocas horas, me llamó. Me quedé sentado en el sofá, mirando el teléfono con el rostro impávido, y cuando el sonido de la llamada dejó de sonar, un mensaje apareció en la pantalla: voy a tu casa mañana. Necesito hablar contigo. Mi estómago se revolvió. La mañana siguiente, me levanté temprano, pero no tenía ganas de nada. Sabía que Miranda iba a venir. Tenía esa sensación de que todo lo que había hecho, de alguna manera, estaba a punto de desmoronarse. Me preparé para lo inevitable. Cuando llegó, estaba en la puerta, con una expresión seria, casi indescifrable. Llevaba un gesto preocupado, y eso me hizo preguntarme si, al final, ella realmente comprendía la magnitud de lo que había pasado. Aarón, necesito hablar contigo, dijo, con una voz que sonaba menos alegre que la que solía tener. La dejé pasar, y caminamos hasta el sofá, donde nos sentamos, separados por el espacio, como si entre nosotros ya hubiera una barrera invisible que nos alejaba aún más. No entiendo por qué te fuiste así anoche, dijo ella, mirando hacia el suelo. Pensé que las bromas eran algo divertido, algo con lo que los dos nos reíamos. ¿No te das cuenta de que todo lo hacía porque te quiero? No era para humillarte, Aarón. Miré sus ojos, y por primera vez en mucho tiempo, no vi la chica con la que había empezado una relación. Vi a alguien que, al parecer, no entendía cómo me había hecho sentir, incluso después de todo lo que había pasado. Miranda, ¿de verdad no te das cuenta? Le respondí con el pecho apretado y el tono cansado. Anoche me humillaste frente a tus amigos. Me hiciste sentir menos, me trataste como si fuera una broma, como si no importara. Yo te conté algo muy personal, algo que me dolía, y tú lo convertiste en chiste. Y lo peor de todo es que lo hiciste sin pensar en cómo me sentiría. Ella intentó acercarse un poco, pero yo me alejé instintivamente. No quería que estuviera tan cerca. Ya no la veía con los mismos ojos. Lo que había hecho no tenía justificación, y ahora entendía que esa dinámica entre nosotros no era sana. No fue mi intención, Aarón. En serio, nunca quise hacerte sentir mal. Yo solo pensé que era algo gracioso, no te quería lastimar. Su voz era sincera, pero no lo suficiente. No podía dejar de recordar las risas de anoche, las miradas de sus amigos, y cómo ella se había reído de mí con tanta ligereza. Algo dentro de mí se rompió. Yo había sido vulnerable con ella, había abierto mi corazón, y ella lo había usado para que sus amigos se divirtieran. Lo entiendo, Miranda, pero no puedo vivir así. No puedo estar con alguien que no respeta mis sentimientos. Las bromas que hacías me incomodaban, pero en ese momento pensé que solo era parte de nuestra relación. Ahora me doy cuenta de que no es así. El respeto, la comprensión, esas son las bases de una relación y tú no las has tenido conmigo. Miranda me miró en silencio por un momento. Parecía como si le hubiera golpeado una verdad incómoda, pero su reacción no cambió. No era la primera vez que discutíamos por algo similar, y aunque en ocasiones se disculpaba, parecía que nunca aprendía de sus errores. Entonces, ¿ya no hay nada que podamos hacer?, preguntó, con la voz rota y un nudo en la garganta. No, respondí, esta vez con más firmeza. Ya no hay nada que hacer. Lo he pensado mucho, y esta relación ya no me hace bien. Te quiero, Miranda, pero ya no puedo seguir con alguien que me hace sentir así. El silencio llenó la habitación. Ninguno de los dos sabía qué decir. Finalmente, ella bajó la cabeza, y aunque intentó retener las lágrimas, vi cómo la frustración y la tristeza se acumulaban en su rostro. Entiendo, dijo, en un susurro. Me levanté del sofá, sintiendo que finalmente estaba tomando el control de mi vida de nuevo. No iba a permitir que el miedo o la inseguridad me mantuvieran en una relación tóxica.
Miranda también se levantó, y antes de salir, se giró hacia mí. Te deseo lo mejor, Aarón. Y aunque no lo entiendas ahora, nunca fue mi intención hacerte daño. Pero, a pesar de sus palabras, ya no había vuelta atrás. Ya no podíamos seguir como antes. Ya no había espacio para las bromas, las mentiras o las promesas rotas. Y así, esa puerta se cerró definitivamente, dejando atrás todo lo que habíamos sido. Ya no había vuelta atrás. Actualización. Han pasado algunas semanas desde mi último post. Miranda ya no me ha contactado, al menos eso lo respeto. Aún sigo buscando trabajo, aunque me mantengo con algo de dinero por mis trabajos independientes. Ahora, esto lo hago para aquellos que me llamaron, nenita, o dijeron que soy muy sensible con el humor. El humor es humor, ¿no? A ver, amigos, claro que el humor se puede hacer sobre cualquier situación, pero hay que saber en qué momento hacerlo. Si Miranda hubiera bromeado sobre mi despido cuando ya hubiera pasado una semana o algo así, tal vez hubiera sido diferente. Lo que sí no toleraría nuevamente sería lo de usarme como payaso para sus amigos. Díganme, ¿a quién le gusta ser el payasito de alguien? Mucho tiempo lo permití, tal vez fui un felpudo, por eso, pero ya no más.